El iceberg de los mayores estafadores de la historia. Ey, alta pinta tiene este, restoy. A lo largo de la historia, ha habido individuos que, movidos por la astucia o el puro descaro, han logrado engañar a miles de personas y acumular fortunas incalculables a través de Seguro que estás ahí, Nico. Los ilícitos. Los mayores estafadores de todos los tiempos no solo se destacaron por su capacidad para manipular, sino también por la complejidad y la audacia de sus fraudes. Es por eso que hoy les traigo el iceberg de los mayores estafadores de la historia, donde veremos cómo algunos lograron vender lo que no les pertenecía, como monumentos históricos o bienes inexistentes, mientras que otros diseñaron esquemas financieros tan elaborados que llegaron a colapsar economías enteras. Sean bienvenidos a Historias del Búho, y este es el nivel 1. Historias del Búho. Carlo Ponzi, nacido en Lugo, Italia, es conocido por este es del esquema Ponzi, ¿no? crear una forma de estafa piramidal la cual se basaba en que los inversores reciben ganancias, no de las ganancias reales de su inversión, sino del dinero de nuevos inversores que se suman al esquema. A mí me quisieron meter una vez en una estafa piramidal tipo esquema Ponzi. Corte, metes guita, vas metiendo gente y esa gente mete guita y qué asco. Este método llevaría su nombre y fue utilizado en otras estafas que veremos en el video. En este caso, Ponzi prometió a sus inversores un alto retorno de su dinero al invertir en cupones. Los inversores exigieran su dinero, llevándolos a denunciarlo y a su posterior arresto. Tras romper su libertad condicional, fue deportado a Italia. Igual lo arrestaron este hijo de puta. Bien, claro, sí. Allí intentó sin éxito reactivar su esquema de estafa y luego se trasladó a Brasil, donde trabajó para una aerolínea hasta perder su empleo en 1941. Y en pobreza falleció en 1949. Jordan Belfort, conocido como el Lobo de Wall Street, nacido en Nueva York en 1962, se declaró en quiebra a los 25 años, por lo que decidió empezar su carrera como corredor de bolsa, y en 1989 logró comprar una pequeña empresa que estafaba a inversores con acciones fraudulentas. A partir de esto, creó un esquema. Igual yo siento que antes era re fácil estafar. Bueno, hoy en día, los forros estos que venden cursos que sí también estafan bastante fácil, la verdad, pero siento que antes era más fácil todavía. En el que manipulaba el precio de acciones de empresas de baja capitalización y atraía a inversores inexpertos con marketing engañoso. Vendía las acciones rápidamente antes de que los inversores se dieran cuenta, dividiendo las ganancias con sus cómplices. En 1998, fue acusado de fraude, lavado de dinero y manipulación del mercado, por lo que fue condenado a 22 meses de prisión. Después 22 meses nada más. de salir, comenzó a dar charlas sobre ética empresarial, además de publicar 2 libros autobiográficos, traducidos a varios idiomas, y como no, vender los derechos de su obra para la muy famosa película de Leonardo DiCaprio, que sería Un aplauso, gente. La actuación de Don Leonardo DiCaprio en esta película no tiene ningún tipo de sentido. Es una locura. nominada a 5 premios Oscar. Bernard Madoff nació en 1938 en Nueva York y fue miembro activo de la industria de activos financieros norteamericanos. Pero es más conocido por ser el autor intelectual y responsable de uno de los casos más grandes de estafa en la era moderna, realizando la estafa tipo pirámide del esquema Ponzi, tomando las capitales con la promesa de devolver grandes ganancias y aprovechando su fama de filántropo, logró engañar a entidades bancarias, inversionistas, personajes de la farándula e incluso organizaciones caritativas para que invirtieran en su firma. En diciembre de 2008, Madoff fue denunciado por sus 2 hijos y arrestado por fraude, con un monto de más de $64 mil millones. Los 2 hijos lo denunciaron, qué locura, $64 mil millones. Y logrando Amigos, es una guasada. quedarse con el título del mayor fraude realizado por una sola persona. En junio de 2009, fue sentenciado a 150 años de prisión. Falleció en abril de 2021 encarcelado, por causas naturales. 150 años de prisión. Chau. Frank Abagnale es conocido por su habilidad Parece Dross este tipo, pero viejo. para falsificar documentos, ya que logró estafar a bancos, aerolíneas y otras instituciones mediante Es igual. el uso de cheques falsificados. Por ejemplo, se hizo pasar por un piloto de aerolíneas, un médico, un abogado y un profesor universitario, entre otros roles. Durante sus años como fugitivo, La roleaba el tipo. se estima que logró defraudar por un valor de varios millones de dólares en un corto periodo de tiempo. Su carrera criminal llegó a su fin cuando fue finalmente arrestado en 1969, a lo que fue condenado por múltiples delitos y sentenciado a 12 años de prisión, pero en 1974, el gobierno estadounidense llegó a un acuerdo con él.
Gaspi. A cambio de su cooperación y la asistencia en la capacitación de agentes sobre técnicas de fraude, fue liberado después de solo 5 años en prisión. Su historia fue ampliamente popularizada por el libro Atrápame si puedes, que luego fue adaptado a una exitosa película de 2002, protagonizada por Leonardo DiCaprio. Es verdad, amigo, la peli. ¿Por qué Leonardo DiCaprio protagoniza todas las películas en las que son estafadores y es él el estafador? ¿Qué le pinta, boludo? Christophe Rocancourt, nacido el 16 de julio de 1967 en Francia, se hizo pasar por un miembro de una de las familias más adineradas de los Estados Unidos, y así, convenció a muchas personas de que tenía una gran fortuna y una conexión con figuras poderosas. Utilizó este personaje para entrar en círculos de alta sociedad, organizar reuniones de negocios falsas y lograr obtener dinero, bienes y servicios de sus víctimas. Sus fraudes incluyen estafas a millonarios, celebridades y empresarios, llegando a falsificar documentos y crear historias elaboradas para ganarse su confianza. En 2012, fue condenado a 16 meses de prisión y a pagar una multa de aproximadamente 578.000 euros. Oh, En 2016 y ya estando libre, algunos medios informaron que había comenzado a trabajar en una pequeña tienda en Francia, lejos de su vida anterior de estafas, pero no se tiene información detallada sobre su paradero exacto en la actualidad. mirá, loco, pensá que el loco llegó acá estafando. ¿Entendés eso? Tipo, no creo que era un actor o un cantante. Tipo, el chabón está acá de traje con 8.000 millones de personas sacándole fotos con una guacha por estafar. Es una locura, boludo. ¿Cómo concha llegó? Tipo, es una locura. Bajamos al nivel 2. Ferdinand de Mara, conocido como el Gran Impostor, fingió haberse quitado su vida y adoptó otro nombre con el que se hizo pasar por psicólogo y tuvo varios clientes que le pagaban muy bien. Jódeme. A lo largo de su vida, se hizo pasar por muchas profesiones, como profesor, oncólogo, celador, asistente de sheriff y abogado, entre otras. Fue arrestado finalmente después de varios años y pasó 18 meses en prisión por deserción. Tras su liberación, asumió otra identidad. Igual por todo lo que hizo, dice, ¡ay, seguía! Tras salir de la cárcel, asumió otra identidad de chef. Estudió Derecho, robó la identidad de un cirujano canadiense y se unió a la guerra de Corea como cirujano naval y, curiosamente, ganó fama por su gran ayuda en varios procedimientos. ¿Qué? Fue descubierto cuando Bueno, pero al final era bueno el loco. Llegó estafando, pero le hacía bien su trabajo, digamos. apareció en una revista médica y el gobierno canadiense lo expuso ante el mundo. De Mara falleció de un infarto de miocardio el 7 de junio de 1982 en California. Simon Leviev, el estafador de Tinder, nació en 1990 De Tinder. en Israel y a sus 21 años fue acusado de robo, falsificación y fraude por cobrar cheques robados. Huyó de Israel a Europa usando identidades falsas y empezó a estafar mujeres, Ah, manejaba. Andaba a pata, tipo. algunas de ellas conocidas en la aplicación de citas Tinder, haciéndose pasar por el hijo de un magnate de diamantes, pidiendo dinero bajo pretextos y fingiendo ser atacado por enemigos. En 2019, fue arrestado por la Interpol en Grecia y fue sentenciado a 15 meses de prisión en Israel, pero fue liberado 5 meses después como resultado de la pandemia. En el 2024, Leviev publicó el libro Soy Simon Leviev, el cual se convirtió en un éxito total. Actualmente, se puede encontrar Al final todos los estafadores estafan. Sacan un libro, se hacen millonarios de verdad sin estafar a nadie y ganan igual. Ya fue, boludo. en Netflix un documental sobre este caso. Arrancamos. Ya fue. Kenneth Lilay, nacido en Estados Unidos en 1942, fue fundador, director ejecutivo y presidente de Enron, una de las mayores empresas de energía de Estados Unidos. Fue, junto con sus cómplices, culpables de ocultar de manera sistemática miles de millones de dólares en deudas y pérdidas utilizando prácticas contables fraudulentas, ya que registraban ganancias inexistentes y ocultaban pasivos reales. El fraude permitió que Enron pareciera mucho más rentable de lo que realmente era, atrayendo grandes inversores, lo que llevó a una sobrevaloración de sus acciones en el mercado. Cuando la verdad salió a la luz, la empresa colapsó y miles de empleados perdieron sus trabajos y ahorros. Kenneth fue acusado de fraude, conspiración y otros cargos, pero antes de que su juicio pudiera concluir, falleció en 2006 debido a un ataque al corazón. Bueno, eso peor al final. Se hizo rico, después pinchó, entonces no se tuvo que hacer cargo de las consecuencias. Gregor MacGregor se unió a la lucha por la independencia de Venezuela bajo Simón Bolívar, quien lo ascendió a general de brigada por su valentía. Después, en Nicaragua, firmó un tratado con el rey local, Jorge II, en donde le vendía terrenos de una nación inventada por él mismo llamada Pollais. En 1820, fue a Londres, donde atrajo a colonos británicos para que compraran terrenos en este país inexistente.
Uno de los compradores envió emigrantes a la región, pero al llegar, no encontraron nada de lo prometido, No. lo que resultó en que los colonos se encontraran con una selva inhóspita y condiciones muy difíciles, lo que llevó a muchos a fallecer por enfermedades, malnutrición o condiciones precarias. MacGregor huyó a París para continuar su estafa y siguió vendiendo terrenos de Pollais. Hijo de puta. En 1827, fue arrestado en Londres, y tras evitar el proceso judicial gracias a sus contactos, se retiró a Francia y más tarde a Escocia, donde intentó nuevamente vender tierras. MacGregor luego regresó a Venezuela, donde debido a haber ayudado al país, se le otorgó su nacionalidad y la restauración de su rango militar. ¡Ah! O sea, triunfó el hijo de puta este. En su vejez, se dedicó a la cría de gusanos de seda, y falleció en 1845 en Caracas, y fue sepultado con honores en la catedral. Ruja Plamenova, conocida como la Criptoreina, nació en 1980 y es conocida por Creo que la primera mujer del iceberg, ¿no? Hasta ahora eran todos chabones los que estafaban por fin, boludo. Si no, hacen quedar como unos forros los chabones. lanzar un esquema Ponzi llamado OneCoin, una supercriptomoneda, logrando convencer a millones de personas en todo el mundo para invertir. Y es que el marketing de OneCoin fue magistral, grandiosos eventos en vivo, prometía retornos de inversión astronómicos y una revolución financiera. Con una habilidad impresionante para combinar términos técnicos con una narrativa adictiva, Lo que pasa es que a las mujeres no la descubren por su capacidad de mentir. ¡Es verdad! logró construir una red de seguidores leales y ávidos inversores que no dudaron en entregarle su dinero. En 2017, con más de 4.000 millones de dólares robados y con la verdad saliendo a la luz, Ruja Ignatova fue arrestada, pero en 4.000 millones. ese momento desapareció Una banda. misteriosamente. Se cree que huyó y lo peor, es que desde entonces no ha sido vista ni encontrada. Estamos en el nivel 3. Y nunca la encontraron. Billy McFarland nació en Nueva York en 1991 y abandonó sus estudios universitarios en su primer año. Se le conoce por fundar Fire, la empresa detrás del fallido Fire Festival, un evento de lujo en las Bahamas que prometía una experiencia exclusiva, llena de alcohol, supermodelos y los mejores artistas del mundo, pero terminó siendo todo un desastre. Los asistentes, que pagaron hasta 10.000 euros por un pase, llegaron a una isla con condiciones deplorables, un autobús escolar, colchones sin sábanas y comida totalmente básica. No. Como resultado, los organizadores fueron demandados por $100 millones. Billy fue arrestado en junio de 2017 por fraude electrónico y, en 2018, se declaró culpable. Fue condenado a 6 años de prisión, pero salió en 2022 tras cumplir parte de su condena. Después de su liberación, el hombre intentó iniciar nuevos proyectos, como Fire Festival 2. Sobre este ¿Quién te va a creer, boludo? Pibe, son pelotudos. caso también existe un documental en Netflix bastante interesante. John C. Julian, nacido en Canadá en 1885, fundó Julian Petroleum en 1923, durante el auge del petróleo en California. A medida que su empresa crecía, se convirtió en una figura famosa y extravagante, pero sus actividades despertaron sospechas de fraude, y así fue, ya que en total, defraudó a los inversores locales por entre 100 y 200 millones de dólares, y es que en realidad, al principio había encontrado petróleo, pero luego comenzó a ganar más dinero vendiendo acciones de la compañía que con cualquier producto petrolero real, por lo que decidió seguir ese camino, hasta que salió todo a la luz. Cuando lo estaban buscando y teniendo 48 años, huyó del país para evitar ser procesado, y llegó a China, pero debido a una gran depresión en la que entró, se quitó su vida haciendo un excesivo uso de sustancias alucinógenas, dejando a su esposa viuda y a sus 2 hijas sin padre. Alan Astanford es un empresario y estafador estadounidense, conocido principalmente por ser el responsable de un gigantesco esquema Ponzi. A finales de los 90 y principios de los 2000, Stanford comenzó a promover una inversión en certificados de depósito a altos rendimientos, lo que atrajo a muchos inversores, especialmente en América Latina y los Estados Unidos, con una promesa de rendimientos exorbitantes, hasta 15% anuales, lo que llevó a muchas personas a invertir grandes sumas de dinero. La verdad saldría a la luz en 2009, revelando que Stanford había defraudado a sus clientes por un total de aproximadamente $7.000 millones. Oh. En 2012, Stanford fue arrestado y posteriormente condenado por fraude y conspiración. Recibió una sentencia de 110 años de prisión ese mismo año, y actualmente se encuentra cumpliendo su condena en una prisión federal en los Estados Unidos. 110 años, chao, flaco.
Mark Stuart Dreyer nació en 1950 en Estados Unidos y es conocido por fundar su propia firma, que creció rápidamente y se hizo conocida por su clientela de alto perfil y lujosas oficinas. Sin embargo, detrás de esta fachada de éxito, la firma enfrentaba serios problemas financieros debido a los gastos extravagantes de Dreyer, como propiedades de lujo, autos y obras de arte costosas. Pero se cagó solo comprándose cosas de lujo, es un tarado. Para mantener su negocio a flote y financiar su estilo de vida, Dreyer vendió bonos falsos a inversionistas, prometiendo altos rendimientos y utilizando su firma para darles legitimidad. Los bonos eran totalmente ficticios y Dreyer falsificaba documentos y estados financieros. El fraude colapsó a fines de 2008, cuando Dreyer fue arrestado en Canadá mientras intentaba perpetrar una estafa similar y, tras ser Igual este es un troll porque ya le iba bien con su empresa que no era de estafas. Empezó a estafar porque no le daba la plata porque se estaba comprando cosas de lujo. Es un chupapija. extraditado a Estados Unidos, enfrentó cargos de fraude, lavado de dinero y conspiración, siendo condenado a 20 años de prisión por un fraude que superaba los $700 millones. Kate McClure y Mark D'Amico son una Por fin otra mina. pareja de Nueva Jersey, conocidos por estar involucrados en una estafa relacionada con una campaña de recaudación de fondos, bajo la falsa premisa de ayudar a un hombre sin hogar. La campaña fue un gran éxito, recaudando más de $400,000, pero después de que la campaña recaudara tanto dinero, el hombre sin hogar acusó a la pareja de no darle la mayoría del dinero recaudado, lo que llevó a una investigación y a la revelación de que la historia de su ayuda no era completamente real. Se descubrió que los tres habían estado involucrados en una estafa planificada, en la que la pareja y el hombre habían fabricado la historia para ganar dinero a través de la campaña. Como resultado, el hombre sin hogar se declaró culpable de cargos estatales y federales, evitando la cárcel, mientras que la pareja fue sentenciada a 5 años de prisión y tienen que devolver parte del dinero robado. Parte. Bajamos Todo. al nivel 4. Lou Pearlman fue un empresario y productor musical estadounidense, conocido por ser el creador y manager de exitosos grupos de pop, como los Backstreet Boys. Sin embargo, su legado está marcado por su implicación en un enorme esquema de fraude. Desde muy joven empezó a dar muestra de su talento natural para la estafa, al crear una empresa de alquiler de Zeppelin, sin tener uno solo en su propiedad. Repetiría esta hazaña más adelante, pero con una compañía de aviones. ¿Cómo Durante hace? la época de los 90, con $5 millones obtenidos de estafas, dio el salto al mundo musical al crear la agrupación Los Backstreet Boys. En su debut, la banda logró recaudar más de $10 millones, pero Pearlman solo le dio a la agrupación $300,000 por su trabajo. Un chorro. Sin embargo, por ninguna de esas acciones terminó en prisión, fue por una estafa piramidal, tras robar a más de Un pelotudo ya tenía $15 millones en el bolsillo. ¿Por qué? 2.000 inversores, unos $317 millones durante 15 años. Bueno, robó mucho más, pero... Fue sentenciado a 25 años de prisión por fraude y otros cargos, y falleció en 2016 por causas naturales mientras cumplía su condena. Satish Kumbhani es conocido principalmente por su implicación en el caso de BitConnect, una de las estafas más grandes en el mundo de las criptomonedas. En 2016, Kumbhani fue el fundador de esta plataforma de inversión que prometía a los usuarios rendimientos extremadamente altos a cambio de su inversión, pero como se imaginan, era todo mentira. En enero de 2018, el sitio web de la compañía cerró y la criptomoneda perdió casi todo su valor de la noche a la mañana, dejando a los inversores con grandes pérdidas, y el esquema colapsó de manera estrepitosa. Ya igual escuchamos en este video 20 veces lo mismo. Te invertís y te dan un alto rendimiento la inversión y siempre quedan en lo mismo. Le chupapija. Ya está, boludo, pero ya es culpa de los tipos. Kumbhani se convirtió en fugitivo, ya que las autoridades lo acusaron de fraude por más de $2.000 millones, lavado de dinero y otros cargos relacionados con su implicación en el esquema Ponzi. Hasta la fecha, y varios años después, no se ha podido capturar y no se sabe de su paradero. Eso repiola. Tom Peters nació en 1950. Ese chabón usa solo efectivo. Saca todo lo que tiene en efectivo, tipo Breaking Bad. Saca todo lo que tiene en efectivo y se va a las Islas Caimán. ¿Quién lo va a descubrir, amigo? Nadie. Ya está, ganó. 57 en Minnesota y se hizo famoso por crear una red de empresas que operaban bajo su conglomerado, y su negocio principal consistía en un esquema de inversión basado en comprar productos electrónicos y revenderlos a grandes minoristas. Durante años, presentó su empresa como un éxito rotundo y atrajo a numerosos inversores que estaban convencidos de la rentabilidad de su modelo de negocio. Sin embargo, en realidad, estaba operando un fraude Ponzi.
Se descubrió que, durante todo ese tiempo, había estado engañando a los inversores con promesas de grandes rendimientos, mientras ocultaba el hecho de que sus empresas no generaban ni de cerca las ganancias que había declarado. En 2009, fue declarado culpable de 20 cargos y sentenciado a 50 años de prisión. El hombre mantenía su inocencia, pero su apelación fue rechazada en 2012 y actualmente es prisionero en una penitenciaría de los Estados Unidos. Se cuenta que, en 1817, un zapatero en Inglaterra conoció a una joven mujer de aspecto exótico y desorientada, hablando un lenguaje que nadie entendía. Tras traer a los extranjeros locales, un marino portugués tradujo su historia. La joven dijo llamarse la princesa Carabobo, de la isla de Havasu, ubicada supuestamente en el Océano Índico. Según los relatos de la época, ella afirmó que fue raptada por piratas, quienes la tiraron por la borda y nadó hasta la orilla. Finalmente, tras semanas siendo la favorita en los diarios locales, recibiendo lujos, joyas, comodidades y dinero, la verdad salió a la luz. Se trataba de una sirvienta llamada Mary Baker, que había trabajado en varios palacios del Reino Unido, nacida en Devon, Inglaterra. Inventó un idioma producto de su imaginación mezclado con palabras gitanas, el cual obviamente nadie podía entender, dándole más misterio a la historia. Después de ser expulsada del país, intentó hacer lo mismo en otros como Estados Unidos, Francia y España, pero no tuvo éxito. Falleció a los 73 años y fue enterrada en una tumba sin nombre en un cementerio de Reino Unido. ¿Cuándo apareció gordo? Digo, porque siempre te pasas tus seguros diciendo que vas a aprender a tal hora y no pasa. ¿Te imaginas? Loconazo 1. Sería increíble. Artur Virgilio Alves dos Reis nació en Lisboa en 1896 y a eso de 1922 utilizó cheques sin fondos para adquirir acciones de 2 empresas en Angola, apropiándose de $100.000. En 1924, ideó un plan aún completamente audaz en el que utilizó un complejo esquema de falsificación. Básicamente, logró crear billetes falsos del Banco de Portugal que eran tan perfectos que pasaron desapercibidos por un largo tiempo. Con las ganancias del fraude, fundó un banco, invirtió en la bolsa, adquirió propiedades y gastó grandes sumas en joyas. Varios meses después, el fraude fue descubierto y se estima que logró falsificar aproximadamente €1.000.000, una cifra enorme en su época. Esto hizo que terminara siendo arrestado el 6 de diciembre y siendo condenado a 20 años de prisión y 12 años de destierro. Tras salir de la cárcel en 1945, cometió otra estafa antes de fallecer en 1955 a los 58 años. Y finalizamos con el nivel 5. Acá está la estafa máxima. Edward Davenport, el playboy inglés, se hizo famoso en los años 80 por sus fiestas muy subidas de tono para adolescentes ricos del Reino Unido, en las que había sustancias, mujeres y alcohol por montones. Con su dinero, comenzó a comprar clubs en Londres y empezó con fiestas eróticas, pero ahora para famosos y ricos. Sus escándalos siguieron cuando, en 2001, el gobierno de Sierra Leona le acusó de engaños al haberse quedado por solo 50.000 libras la sede de la embajada del país en Londres, una mansión histórica de 110 habitaciones valorada en 5 millones. Davenport convirtió la embajada en su residencia privada y en el escenario de algunas de sus fiestas más descabelladas, donde muchas veces, casi todos terminaban sin ropa. Amigo, imagínate estar en una fiesta de esa, boludo. ¡Locura! 2011, Arwell fue condenado a 7 años y medio de cárcel por ilusionar a víctimas con fortunas inexistentes y persuadirlas para que pagaran una suma de dinero por adelantado, como condición para acceder a la fortuna prometida. En 2014 salió de la cárcel por estar enfermo y necesitar un trasplante de riñón, y tiempo después vendió la antigua embajada de Sierra Leona por 25 millones, una ganancia que desde entonces le permite vivir en un lujoso apartamento de Londres. Y sí, amigo, la compró por 50.000 y la vendió a 25 millones. Me estás cargando, hizo el negocio de su vida. Conrad Kuhau nació en Todos me ven el chisito, amigo, pero ahí están todos drogados. Tu chisito va a parecer una longaniza, brother. Alemania en 1938, y su infancia estuvo marcada por la pobreza, por lo que su madre tuvo que enviarlo a un orfanato. Desde joven, adoptó ideales de Hitler de la época, lo que persistió incluso después de la derrota de Alemania en 1945. En 1983, Kuhau se embarcó en un fraude de gran escala al crear falsos diarios que supuestamente habían sido escritos por Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, hablando sobre sus pensamientos, vida privada y atroces actos que cometía. Usando su habilidad. Yo siempre pensé, es icónico, digamos, el bigotito de Hitler, pero no tenía un amigo que le diga, che, flaco, ese bigote no da, quedas como un pelotudo. O sea, después está bien, quedó icónico porque es el bigotito de Hitler, pero tener un amigo, boludo, alguien que le diga, che, flaco, no da.
Que te cae como el orto. Para falsificar documentos, Kuhau elaboró más de 60 Si le decían eso los mataba, es verdad. cuadernos de diarios que contenían escritos en tinta que imitaban el estilo del alemán. Este hombre logró vender estos diarios a varios coleccionistas y a importantes medios de comunicación, ganando demasiado dinero. Sin embargo, después de que expertos en documentos antiguos analizaran los diarios, se descubrió que los cuadernos eran falsificaciones. Konrad Kuhau fue arrestado en 1986 y fue sentenciado a 4 años y medio de prisión. Después de cumplir parte de su condena, fue liberado, y su vida posterior pasó desapercibida hasta su fallecimiento en el año 2000. Viktor Lustig nació en 1890 en la República Checa, es particularmente famoso por haber vendido la Torre Eiffel en París en 1925. ¿Qué? Utilizando su ingenio y manipulación, se hizo pasar por un funcionario del gobierno francés y convenció a un grupo de empresarios que la torre sería desmantelada y vendida como chatarra, a lo que ofreció una oferta falsa para la compra de la estructura. Lustig huyó con el dinero, salvándose de las denuncias posteriores. Un año después intentó repetir la estafa, pero Yo voy a intentar a ver si puedo vender el obelisco. ¿Qué quería? la víctima informó a la policía, haciendo que Víctor huyera a los Estados Unidos, donde continuó su carrera de estafador. De vuelta en Europa, es detenido de nuevo por la policía en París en julio de 1929, acusado de preparar una estafa financiera mediante documentos falsos, haciéndose pasar por un rico banquero estadounidense. Finalmente, Lustig fue arrestado en 1935 y, después de varias fugas de prisión, fue detenido nuevamente y enviado a la prisión de Alcatraz. No, chao, flaco, Alcatraz no salí más. En 1947, falleció por causas naturales mientras cumplía una condena de 20 años. Stephen E. A. Russell nació en 1957 en Estados Unidos y comenzó su carrera criminal a principios de los 90 después de ser despedido de su trabajo por ser gay. En 1900 ¿Por ser gay? Ah, claro, bueno, pero era otra época. criminal a principios de los 90 después de ser despedido de su trabajo por ser gay. En 1992 fue condenado por fraude relacionado con un esquema de falsificación de cheques, donde logró robar miles de dólares. Durante su tiempo en prisión, desarrolló una estrategia para escapar, y así fue, ya que en 1993 logró huir de la prisión de Texas, falsificando documentos, y haciéndose pasar por un funcionario de salud que necesitaba ser liberado. Tras esta fuga, trató de estafar de nuevo para conseguir dinero, pero fue capturado y enviado a prisión otra vez, y lo increíble es que volvió a escapar, y esta vez de una prisión de seguridad máxima, ya que usó la actuación y laxantes para fingir los síntomas del SIDA, y una ¡Pero era re pro! máquina de escribir de prisión para falsificar sus registros médicos, concediéndole la libertad condicional y habiendo sido llevado a un hogar de ancianos para fallecer. Steven se volvió una leyenda, pero finalmente, en 1998 fue recapturado tras un intento de fraude bancario y fue sentenciado a 144 años en prisión. A pesar de esto, se le concedió la libertad condicional en 2023. Mirá, en 2023 salió hace poco. George Parker, nacido en 1860 en Estados Unidos, se convirtió en uno de los estafadores más legendarios de la historia. A lo largo de 45 años, entre 1883 y 1928, engañó a numerosas personas vendiendo el puente de Brooklyn. Se presentaba como un supuesto responsable de la construcción del puente y, usando documentos falsificados, ofrecía la venta de este a incautos interesados en instalar un peaje, engañándolos con contratos falsos y títulos de propiedad. Su carisma y astucia le permitieron estafar a muchas personas, aunque al principio sufrió fracasos. Parker no solo se limitó al puente de Brooklyn, también vendió otros monumentos famosos, como el Madison Square Garden, el Museo Metropolitano de Arte y la Estatua de la Libertad, explotando la codicia y la vanidad de los ricos. Su método incluía llevar a sus víctimas a las ubicaciones para mostrarles los lugares donde instalarían sus supuestos puestos de peaje y oficinas. En 1928, Parker fue finalmente arrestado y condenado a cadena perpetua. Pasó sus últimos años en prisión, donde era admirado por otros reclusos como un maestro en el arte del engaño. Ahí lo veo, Clint. Espero God, que les haya boludo. gustado este video. Muy buen video. Banqué mucho el iceberg de los estafadores, me encantó, boludo. Tengo que ver más seguido icebergs, están muy buenos.